Oramos, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque estamos ante un Dios santo, santo, santo. Y hemos cantado que te amamos. Pedimos que eso sea una realidad en cada corazón, que estamos presentes aquí, que estamos en línea o en cualquier lugar donde se esté llevando o se esté viendo este servicio. Así que glorifícate el día de hoy en tu pueblo que está aquí, presente o en línea. Y Señor, derrama de tus bendiciones a tu pueblo el día de hoy, pues tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es la que nos da el alimento espiritual a nuestras vidas, y pedimos que hoy día tú nos alimentes espiritualmente a tu iglesia. Si hay alguien que no te conoce en el santuario, fuera o en línea, que hoy sea el día de salvación. Así que nos ponemos en tus manos, a tus pies. Unge a tu siervo con tu Espíritu Santo. Dame palabra para hablar a tu pueblo con sencillez, con claridad, pero sobre todo ungida por el poder de tu Espíritu Santo, y unge los corazones de los que están presentes y en línea y en cualquier lugar, para que también puedan recibir la palabra como palabra de Dios y no palabra de hombre. Así que ponemos esta exposición de tu palabra en tus manos. Bendícela y háblanos. Queremos oír tu voz. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Bien, tomen asiento en esta mañana y vamos a rápidamente a irnos a la palabra del Señor, pero no sin antes preguntarles: ¿cómo está familia en Cristo? Bendecidos, prosperados y en victoria, ¿verdad? Ya les pegamos a los del grupo de Cristo Israel y con el Cristo de la gloria también les añadimos también, para que ellos vayan a sus iglesias y hagan lo mismo. Qué bueno estar en casa, de verdad. Después de volar casi 18 horas, uno se siente con ganas de aterrizar. Abran la puerta, yo brinco. Yo me quiero bajar desde este avión, pero estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, pues vamos a recordarles nuevamente que Cristo viene pronto. Él está listo para regresar, pero la iglesia tenemos que estar preparados también para recibirlo. Amén. Así que inmediatamente vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 9 el día de hoy. Hoy vamos a continuar nuestros estudios en esa serie del Evangelio de Lucas. Y estando en Israel, frente a un escenario, Dios puso en mi corazón llegar a ese punto y compartir con la iglesia lo que Él puso dentro de mí. Y es una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, y que es una pregunta para usted y para mí también. El título del día de hoy: Jesús pregunta: ¿y tú, quién dices que soy yo? Una pregunta que se debe de contestar, ya sea en esta vida o sea en la próxima. Todos tenemos que contestar esta gran pregunta. Por eso Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos, y es para nosotros también. El tema es el Hijo del Hombre. Quiero decirles que muchas gracias por sus oraciones. De verdad que se sienten cuando uno anda fuera del país, desde luego. Y estar en Israel y visitar los lugares que estudiamos diariamente o continuamente, déjeme decirle que es otra historia. De verdad que el grupo que nos tocó ir fue un grupo muy, muy bonito, donde nos reímos juntos, donde aprendimos juntos, donde lloramos juntos, porque fuimos a visitar lugares que te hacen llorar, que te hacen pensar realmente lo que el Señor hizo por ti. Y lo lindo de este viaje es que llegamos a Tel Aviv, que es la ciudad, decían ahí que Jerusalén es la ciudad que ora, Jaffa es la ciudad que trabaja, pero Tel Aviv es la ciudad que se divierte. En otras palabras, Tel Aviv no es la capital ya, lo es Jerusalén, pero Tel Aviv es una ciudad muy bonita, pero es una ciudad que no duerme, muy parecida a Nueva York, aunque es más pequeña. O sea que mientras nosotros estábamos allá, tuvimos muy buenos momentos. Nos tocó enseñar casi a todos los pastores durante ese tiempo. Mi esposa y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en la sinagoga más antigua de la historia en Israel. O sea que fue un momento muy especial. No lo sabíamos nosotros, pero los demás lo planearon, que nos iban a llevar a ese lugar y que íbamos a hacer nuestros votos matrimoniales en ese lugar, en Mesada. Ya durante el tiempo les estaré hablando de esos lugares que visitamos, ¿no?
Así que muchas gracias por sus oraciones. Empezamos en Tel Aviv, fuimos a Mesada, fuimos a muchos lugares, pero íbamos ascendiendo y íbamos leyendo los salmos de ascenso, el Salmo 120 hasta el 130 y algo. Íbamos leyendo los salmos todas las mañanas mientras subíamos para llegar al último, a Jerusalén. Y cuando tú llegas a Jerusalén, si tú eres creyente, tu alma se parte en pedazos cuando empiezas a oír ese canto, Jerusalén. Sales de un túnel y ves aquella ciudad hermosísima a la caída del sol, una ciudad de oro, como va a ser cuando Cristo venga por su iglesia o todas esas historias. Jerusalén es hermosísima, llena de muchísima gente, pero muchos turistas, pero fue de verdad una gran bendición. Y el día de hoy pues entonces regresamos a nuestro tema, el Hijo del Hombre, el Evangelio de San Lucas. Y la idea es clara. Queremos amarrar los dos libros que escribió el evangelista Lucas. Él escribió tanto el libro del Evangelio como el libro de los Hechos que estamos estudiando entre semana. O sea, queremos amarrar estas dos historias porque recuerde, Lucas escribió bajo tres principios que deben de ser inolvidables para nosotros. Primer principio, a Jesús o a Dios hay que darle lo mejor de nosotros mismos. No le demos las obras, démosle lo mejor de nosotros mismos. En segundo principio, a Dios hay que buscarle con una ambición piadosa. Hay que estar en las Escrituras, hay que nosotros quemar las pestañas. Que nos quedemos ciegos no importa, pero sabemos las Escrituras y sabemos a dónde vamos. Y número tres, tercer principio, a Dios hay que servirlo con diligencia. No ser perezosos, sino diligentes. Lea Proverbios 6 y encontrará ahí que dice el que escribió ese libro, mira a la hormiga perezoso, dice. No tiene ni capitán ni general y trabajan durante el verano para traer su alimento para el invierno. O sea que eso es lo que quiero y lo que tengo en mente. Ahora, Lucas fue el médico amado, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al apóstol Pablo. Es más, fue su médico de cabecera. Anduvo con él en el segundo viaje misionero. Ahora, al iniciar esta historia que vamos a leer, yo estaba con el grupo frente a un lugar llamado Cesarea de Filipos. Y vamos a ver esta historia el día de hoy, donde Jesús hace la gran pregunta a sus discípulos y a nosotros también. Y quisiera iniciar con esta historia de un hombre llamado o de apellido Señor González, que decidió tener una buena muerte. Y se diga, ¿una buena muerte? Sí. Él decidió tener una buena muerte cuando recibió del médico esta noticia: Señor González, los exámenes que le hicimos salen bastante mal. Usted tiene un cáncer demasiado avanzado, médicamente usted no tiene remedio. Le puedo decir que se le quedan unos meses de vida solamente. Entonces el señor González dijo, siendo creyente, yo debo tener una buena muerte. Y la manera que lo haré es, empezaré desde este momento a compartir el Evangelio con todos mis hijos, con todas mis hijas, con todos mis nietos, con todas mis nietas, con todos mis parientes familiares, con los vecinos y cuanta gente yo conozca. Porque ese debe de ser mi trabajo en esos últimos tiempos, los últimos días que me quedan. Llevarme conmigo a la mayoría y especialmente a mi familia al cielo. Eso es lo que él pidió, llamó una buena muerte. Y me llamó la atención porque, hermanos, el tiempo que nos queda aquí a nosotros, especialmente los que ya estamos mayores, ya volemos a tierrita de panteón muchos de nosotros. Nos queda poco tiempo. Además, podemos morir en cualquier momento. Nadie tiene comprado el día de mañana. Además, Jesús puede venir en cualquier momento. ¿Y son salvos nuestros familiares? Muchos de nuestros hijos se han alejado de la comunión con el Señor. Nos platicaba el pastor John Bonner su historia. Increíblemente sus 3 hijos se han alejado de los caminos del Señor, están fuera de los caminos del Señor. Hijos de pastores se están alejando de los caminos del Señor. Entonces necesitamos tener nosotros una buena muerte, pero ¿cómo? Compartiendo el mensaje del Evangelio. Ahora, al estar en Cesarea de Filipos,
estábamos frente a este lugar, una caída de agua que en aquellos tiempos que Jesús pasó era una fuente grandísima donde se usaba para usar como sacrificios. Allí los empujaban hacia abajo para matarlos, y si el que moría derramaba la sangre, quiere decir que el Dios había aceptado su ofrenda. Y si no se moría, bajaban y lo mataban a pedradas. Era un lugar terriblemente malo ese lugar, Cesarea de Filipos. Ahora, al llegar Jesús a Cesarea de Filipos, él sabía que le quedaba poco tiempo. Sus discípulos, a quien él había pasado ya tiempo enseñándoles, tenía que hacerles una prueba. Tenía que hacerles un examen, como a usted le guste. Ellos deberían saber quién era él, porque ellos serán los encargados de promover el mensaje del evangelio. Ellos serían los que estarían al cargo de la iglesia que se iniciaría el día de Pentecostés, como ya lo hemos visto este miércoles que pasó. Allí se inició la iglesia. Y Jesús sabía que tenía poco tiempo para ministrar a sus discípulos, para enseñarles las verdades grandes. Y vemos que a través del libro de San Juan, cómo él mismo se fue a un aposento alto, en donde él les enseñó la importancia de servir con humildad, de lavarse los pies los unos a los otros. Les dijo: ejemplo les he dado para que hagan lo mismo ustedes los unos con los otros. Les enseñó el gran mandamiento, o el nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea que les dio el Espíritu Santo a sus vidas para que estuviera con ellos para siempre, como está con nosotros el día de hoy. O sea que le quedaba poco tiempo. Y vamos a leer aquí en Lucas capítulo 9, versículos 18 al 20. Y vamos a ver Marcos y vamos a ver Mateo con la misma historia. Pero quiero que se ponga de pie y leamos solamente del verso 18 al verso 20. Y veamos esta historia el día de hoy. Nos queda poco tiempo. ¿Queremos tener una buena muerte? Hagamos lo que hizo Jesús. Apresuró a sus discípulos, les hizo la prueba. Hagamos lo mismo con nuestros hijos y familiares. Hagámosles pruebas, mandémosles textos, mandémosles videos, hablemosles por teléfono. ¿Cómo está tu relación con Dios? Aquí dice en el versículo 18, leámoslo juntos todos, solamente son 3 versículos, 4. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo: ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Tome asiento, por favor. El Cristo de Dios. Al nosotros iniciar pues entonces esta lectura el día de hoy, nos damos cuenta de que el Señor había pasado ya un tiempo con sus discípulos. La hora de que Jesús iría a la cruz estaba cerca, muy cerca, tan cerca como lo menos lo pensamos usted y yo. Y Jesús deseaba que sus discípulos estuvieran preparados para la jornada que les tocaba vivir. Y me llama la atención porque esa jornada la estudiamos en el libro de los Hechos. O sea que vamos, como quien dice, vamos juntando hilos a través de lo que estamos estudiando los domingos y los miércoles y en los grupos cosecha. Es algo muy, muy bonito. O sea que ellos serían los embajadores, porque usted y yo también somos embajadores del Rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? No somos cualquier chango como la gente nos dice por ahí. Somos embajadores del Rey. O sea que nosotros, o nuestro mensaje es bien claro y sencillo. Simple y sencillamente, solo Cristo salva. Hechos 4:12, Pedro lo dijo bien claro. Escúchelo bien: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Entiende ese versículo tan sencillo? En ningún otro. No le busques, paisa. Oye, Vali, no le entres a otra cosa. Solamente en Cristo. Es más, Jesús lo reafirmó en San Juan 14:6 cuando él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de mí.
O sea que miramos nosotros esa verdad. Y a nosotros examinar que le quedaba poco tiempo aquí en el Evangelio de Lucas, mira el verso 51 del capítulo 9 lo que dice. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿qué hizo Jesús? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que no había vuelta atrás. Jesús iría a la cruz en Jerusalén al llegar. En varias ocasiones se lee en los evangelios que Jesús decía, mi hora no ha llegado. Le dijo a su madre María, lo dijo en otras ocasiones. Mas ahora empieza a afirmar que su hora había llegado de regresar al Padre. Y eso significaba que él tenía que morir en la cruz y al tercer día resucitar. O sea que era algo muy hermoso lo que estaba diciendo. Estaba afirmando su rostro hacia ir a Jerusalén. No había marcha atrás. Era el Cordero de Dios que iba a morir en la Pascua, en la siguiente Pascua en Jerusalén. Escuche lo que dice Mateo en la misma historia, porque de ahí vamos a tomar varias cosas. Mateo capítulo 16. ¿Dónde se encontraban cuando sucedió esto? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, en esta historia de Pedro, como en la historia de Marcos, vamos a encontrar el lugar como primer punto en donde ocurrió esta historia. Observemos el lugar donde se ocurrió esta historia en el primer punto que tenemos nosotros el día de hoy. Tanto Mateo como Marcos dicen que ocurrió en la región de Cesarea de Filipos. En Israel hay dos Cesareas, la Cesarea marítima, donde está Jope, cerquitas de Jope, ahí llegamos nosotros también a Cesarea marítima, ahí es donde está Masada, donde el rey Herodes construyó sus palacios en un monte bastante alto, que para llegar allá se usa una rampa para subirlo a uno hacia arriba. Los romanos duraron casi 7 años para poder derrotar a los judíos que se encontraban allá arriba. Y la historia dice que cuando los romanos decidieron establecer rampas y rampas y rampas para llegar allá, cuando se dieron cuenta los judíos que entrarían los romanos, entonces el líder de los judíos dice, no permitamos que estos nos quiten la vida, vamos a quitar la vida a nosotros mismos. Y dice que cuando el siguiente día entraron los romanos a ese lugar, había casi 1000 cadáveres, niños, jóvenes y hombres, todos se quitaron la vida. No ganaron de esa manera, no los mataron de esa manera. Ahora, ¿cómo sabemos que esto sucedió? Porque la historia dice que una mujer con sus 3 niños se escondió en una cisterna y no la encontraron ahí los romanos. Ella contó toda la historia. Y más adelante vamos a hablar sobre eso. ¿Qué pasa? Bueno, ocurrió esta historia en Cesarea de Filipo, lugar de una idolatría increíble. Estaba saturada de templos paganos este lugar. Si tú vas allí encuentras bastantes huecos donde estaban los dioses. Pero el Dios que era el patrón de Cesarea de Filipo era el Dios Pan. O sea que mitad de cabra y mitad de hombre. Bien podría ser el chupacabras, ¿verdad? No sé. Pero este Dios Pan era el Dios de la fertilidad. Él le gustaba tocar mucho una flauta. O sea que era el patrón de toda esa región. Qué interesante, porque Jesús llega a ese lugar donde se encuentra el Dios Pan. Y Jesús dijo en uno de sus yo soy, Juan 6:35, yo soy ¿qué? El pan de vida. O sea, el que tiene hambre dice no tendrá, el que me come no tendrá jamás. El que nació en Belén, que Belén significa casa de pan también.
Ahora se encontraba en este lugar Jesucristo, el pan verdadero, el pan que descendió del cielo. Allí mismo Herodes había edificado un templo al emperador César para la adoración pagana al emperador. Era un templo de mármol que se miraba a grande distancia. El nombre que le pusieron a este lugar después, porque se llamaba previamente Paneas, por el dios, o Panías. Así que si va a Paninis, ya sabe usted dónde está yendo, ¿eh? O sea que ahora le llamaron Cesarea de Filipo, por el César y por el hijo de Herodes, Felipe. Le dieron los dos nombres a ese lugar, Cesarea de Felipe. El nombre de César, Cesarea, y Filipo por el hijo de Herodes. Este fue el escenario que Jesús escogió para hacerles una prueba a sus discípulos. Escucha, ya para ese entonces Jesús ya estaba siendo perseguido por los diferentes grupos religiosos o sectas religiosas de Israel. Digamos los fariseos, los escribas, los saduceos y los herodianos se unieron para empezar a perseguir a Jesús. Él les estorbaba y su mayor deseo era eliminar a Jesús, quitarlo del medio. Y vamos a ver más adelante la historia que lo lograron. Pero ojo, a este lugar a donde fuimos, que es donde está la cueva donde supuestamente nació el dios Pan, y donde supuestamente dicen que nació el río Jordán, ahí también, porque hay muchísima agua, anteriormente había más, le llaman las puertas del infierno. Guarde eso en su corazón, para más adelante lo que dice Jesús más adelante acerca de la iglesia. Punto 2, la gran pregunta. La gran pregunta que cada ser humano debe responder. ¿Quién lo dijo? Pablo, cuando habló de la exaltación de Cristo. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escúcheme, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea que una gran pregunta que todos debemos contestar en esta vida o en la próxima. Hagamos de cuenta que Jesús se para frente a todos los ídolos o los templos paganos que había en Cesarea de Filipo y les hace esta gran pregunta a los discípulos. Una pregunta que se debe contestar correctamente. El no contestarla correctamente traerá consecuencias eternas en el puro infierno a aquellos que lo rechacen. Pero contestar la pregunta correctamente nos hará que miembros del reino de Dios, hijos de Dios. Por eso es importantísimo esta pregunta. Hagamos de cuenta entonces que hace Jesús esto. Ahora, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres o quién dice la gente? Él lo sabía. Pero quería saber qué tan chismosos eran sus discípulos, si se enteraban de todo lo que andaban por ahí diciendo la gente. Ahora, cuando Jesús hace el milagro en Caná, cuando se fueron la gente, dice que la gente, muchos creyeron en él por la señal que había hecho. Dice, mas Jesús no se fiaba de ellos porque él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Mucha gente puede decir, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Pero Jesús sabe si tu creer es verdadero o no es. ¿Por qué? Porque Él es el Dios omnisciente. La palabra o el omnisciente significa que Él lo sabe todo. Eso es bueno y es malo, todo depende de dónde te encuentres tú. Si te encuentras en una relación con Él buena, es bueno saber que Dios lo sabe todo, porque puede acercarte a Él con cualquier necesidad, con cualquier problema. Pero si tú no tienes una relación con Dios correcta, es malo para ti, porque también Él lo sabe todo. Y Él lo está guardando para el momento en que te va a juzgar. O sea que Él lo sabe todo. Salmo 139, versículos 4 al 6, mire lo que dice David. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Chanfle.
Todavía ni siquiera está la palabra y el Señor ya la sabe toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. David, ni yo tampoco. Ninguno lo podemos comprender. Pero Él es Dios y Él lo sabe todo. Jesús puede ver y saber lo que pensamos, mientras que usted y yo no. Y creo que la primera parte de la gran pregunta era preparar el corazón de sus discípulos. Primero les iba a hacer pensar un poco, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y las respuestas vinieron de diferentes lugares o de diferentes bocas. Ahí vemos en el versículo 14, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías, y otros dicen que alguno de los profetas que ha resucitado. Perdón, pero las comparaciones son buenas. Si nos comparan a nosotros con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías, pero comparar a Jesús con esos personajes no va. Quedan cortos cada uno de ellos. Jesús es más grande que Juan el Bautista, mayor que Elías y muy superior que Jeremías o cualquier de los profetas, pues Él es Dios. Muchos hombres han dicho varias cosas de Jesús que son impresionantes. Por ejemplo, ¿qué dijo Pilato cuando lo tenía frente a Él? Dice, yo no encuentro falta en Él. Querían que lo condenaran a muerte. Todos los líderes religiosos y todo el pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale. Pero Pilato dijo, yo no encuentro ninguna falta en Él. Napoleón Bonaparte dijo, yo conozco a los hombres y Jesús es más que un hombre. El racionalista alemán Starpus, algo así, dijo, Jesús es el modelo más alto en la religión. Jan Stuart dijo, es el guía de la humanidad. El francés ateísta Rena dijo, Jesús es la mejor y es el mejor grande y el más grande entre los hombres. Y Teodoro Parker dijo, Jesús es un joven con corazón de Dios. Pero ¿sabes que todos se quedan cortos en eso? Todos nos quedamos cortos si no contestamos correctamente. Punto 3. Veamos la confesión más bella y el complemento más grande. Versos 16 y 17. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Varios contestaron. Pero cuando les apuntó con la pistola directamente a ellos, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Y hagamos de cuenta que nos lo está haciendo directamente en este momento a usted y a mí. En aquel momento Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, todos ellos, ¿quién soy yo? O sea que la pregunta fue directamente a cada uno de ellos. Mas vosotros, ¿qué decís? Y sabemos que Pedro a veces le atinaba y a veces no, pero aquí ya atinó. Pedro fue el primero que contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa el ungido, el Mesías, que Dios había prometido a su pueblo Israel. Mientras que todos los demás habían fallado, sí, habían fallado miserablemente en la marca, diciendo que era Juan el Bautista o Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Pedro le pega en el blanco al contestar inmediatamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al llamar Pedro a Jesús el Hijo de Dios, le daba el título de la divinidad. Jesús es Dios, y como Dios que es, Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Jesús es el eterno, el Dios eterno y superior, el santo, santo, santo que le cantamos en este último canto el día de hoy. Note la diferencia. El Dios Pan, que era el patrón de la Cesarea de Filipo, o Paneas como le llamaban, era un chivo y mitad de chivo solamente, mientras que Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. No hay comparación. Él es Dios y Él vino a hacer un sacrificio por nosotros.
Interesante. Al llamar Pedro así de esa manera, está dando el título de divinidad. Era superior en todo. Toda la mitología griega quedaba hecha trizas ante el poder divino de Cristo. El Dios Pan era pan comido para el Cordero de Dios. El Dios Pan, como les mencioné, solamente era mitad chivo, solamente. Jesús es el Dios Todopoderoso, y cuando venga, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo que esperamos que venga. Veamos qué complemento le hace Jesús a Pedro. Verso 17, si lo tiene abierto ahí, de Mateo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Note cómo le llama a Pedro. Aquellos que de corazón confiesan a Cristo como su Salvador son divinamente y eternamente bienaventurados. La palabra bienaventurado significa dichoso, pero aquí en el contexto va más que todo con bendecido. Bienaventurado, bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué interesante es esto. ¿Sabía usted que usted y yo somos bendecidos ya con toda bendición espiritual? Vaya conmigo a Efesios capítulo 1 rápidamente, para después ya irnos más hacia. Vaya ahí a Efesios capítulo versos 3 al 14. Le voy a leer las bendiciones que tenemos allí. O sea que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Segundo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tercero, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuarto, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Después, quinto, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Número 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Número 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Número 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En el 11, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y también dice en el versículo 13 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y que en el versículo 14 que nos dio esa promesa como las arras de nuestra redención. Y yo le digo, ¿quiero más? Todas esas bendiciones son nuestras, porque somos bendecidos. Ahora, mucha gente no aprovecha estas bendiciones. El libro de los Efesios le llaman la chequera en blanco, para que tú hagas tu cheque, agarres tus bendiciones y las vayas escribiendo, las que tú quieres. Pero muchas de las veces los cristianos vivimos como si fuéramos los más mendigos. ¿No está bien la palabra? No es una palabra mala. Mendigos o homeless o vagabundos, teniendo tantas bendiciones, ¿no las aprovechamos? ¿No las hacemos parte de nuestra vida? Y vivimos a nuestra manera en lugar de vivir a la manera de Dios. Recuerde Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. Tenemos las bendiciones mayores. El que se ganó el 150 millones de dólares hace poquito está loco con tanto dinero, pero ¿de qué le sirve al final de su vida si no tiene a Cristo? Ojalá que sea creyente, pero si no es creyente, además un creyente jugando a la lotería, como que ya no va. Eso de echar suertes, eso ya no es. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Recuerdo yo que en una iglesia hay una hermana echó de ofrenda, echó un boleto de la lotería que para mí, dije, caray, bueno, pues ahí estaba yo contento. Mire si voy a mirar a ver si, ¿qué es eso? La lotería, nada de eso. Tercero, veamos pues la fuente de la revelación. Pedro, esto no vino de tu carne ni de tu sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay un principio que no debemos olvidar. Nuestra carne y nuestra sangre no puede ni siquiera comprender las cosas que son espirituales. Y se lo voy a comprobar. 1 Corintios 2:14. Anótelo en sus notas. Dice de la siguiente manera: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Era Dios el que le revelaba a Pedro esta gran verdad que vamos a examinar en un momento. O sea que nuestras mentes humanas, sin la revelación de Dios, no puede captar las cosas que son del Espíritu. O sea que todo esto lo podemos mirar. Y con esto pasamos al punto número 4, la roca sobre la cual Jesús edificaría la iglesia, versos 18 al 20 de Mateo, capítulo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Bien importante lo que estamos leyendo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, ¿recuerda cómo se llama Sara de Filipo? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Que una persona te alabe es bueno, porque Proverbios dice que los labios ajenos son los que te deben de alabar, que no los tuyos. Porque muchos de nosotros somos buenos para echarnos porra. Ay, yo soy pipiris nice, ¿no? Sí, conmigo nomás aviéntate, ¿eh? Y nada de eso, no. Los labios ajenos son los que te deben de alabar, no los propios, dice Proverbios. Mas cuando vemos que es el Hijo de Dios, el Creador, el que le da estos halagos o estas palabras a Pedro, tiene mucho peso. Ahora hagamos algunas aclaraciones. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay dos palabras aquí muy importantes. Cuando le llama Pedro, es la palabra Petros, que significa una pequeña roca. Tú eres esta pequeña roca. Y sobre esta Petra voy a edificar mi iglesia. ¿Quién es la Petra? La verdad que le fue revelada a Pedro por el Padre de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no edificaría su iglesia sobre un hombre, quien quiera que sea. ¿Por qué? Porque Romanos 3:10 dice que no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Entonces, ¿sobre qué edificó? ¿Sobre cuál roca edificó Jesús su iglesia? Sobre la verdad que le fue revelada al apóstol Pedro, de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la roca o la revelación, la piedra grande sobre la cual él iba a edificar su iglesia. Esa enorme roca que le fue revelada al apóstol San Pedro. Entonces, en Cristo, la roca, yo me paro, dice un himno que encontré. Pues todo lo demás es arena movediza. Si tu fe, hermano, hermana, es sólida y estás parada sobre la roca que es Cristo, sí, van a venir lluvias, van a venir tempestades, van a venir vientos en contra de ti. Pero si tú y yo estamos parados sobre la roca que es Cristo, dice que nada va a pasar. Nos puede zarandear, nos puede mover, pero estamos cimentados en Cristo, vamos a permanecer. El problema es que no estemos en Cristo, entonces allí sí hay un problema. Yo puse esto: si tú edificas tu vida espiritual sobre una iglesia, tú estás mal. La iglesia, es el edificio, solamente el edificio, le llamamos así, la iglesia somos nosotros. Si tú edificas tu vida espiritual sobre un líder, quien quiera que sea, un hombre, estás aún peor. Porque Jeremías nos ha dicho, maldito el que confía en el hombre. Yo te exhorto, no pongas tu confianza en ningún pastor, aunque sea el pastor Santo Niño de Antocha. No pongas tu confianza en ningún hombre, y ni en ninguna iglesia, ni en tus obras, ni en tu filosofía. Tu esperanza tiene que estar en Cristo. Él es la roca, Él es el fundamento de nuestra fe. Vamos a leer este miércoles que viene cuál es el fundamento de la iglesia primitiva, que es el eslogan de nuestra iglesia, Hechos 2, 42 al 47. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas que Cristo les había dado a ellos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el compañerismo cristiano, en la comunión, en las oraciones y en la adoración a Dios.
Y el verso 47 dice: y el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea que veamos cómo es el trabajo aquí. Primeramente hay que estar en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de Cristo. El compañerismo cristiano es de maravilla. La participación de la Santa Cena, que lo haremos el próximo domingo. En la oración y en la alabanza y la adoración. Y el crecimiento numérico lo da el Señor. Y vemos pues, como les dije anteriormente en la introducción a Hechos, debemos mirar primeramente hacia arriba y adorar a Dios. Después debemos mirar hacia adentro y edificarnos con la palabra del Señor, para después mirar hacia afuera y llevar el mensaje del evangelio, como lo hizo la iglesia primitiva. Jesús continúa diciendo, verso 18: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La región de Cesarea de Filipo, llamada las puertas del infierno, no prevalecería en contra del Señor. Piense en cuánto ha sido perseguida la iglesia. Piense cómo el día de hoy somos perseguidos como iglesia el día de hoy. Vivimos en una cultura, ataca día con día a la iglesia de Jesucristo. Los valores de la familia, del matrimonio, de los hijos, de la pureza. Si una joven o un joven cristiano dice abiertamente que es virgen y está en la universidad o en high school o en junior high, se burlan de él o de ella. ¿Cómo es posible? Si aquí te damos cosas para que tú te disfrutes tu vida sexual. Y si tú le contestas: es que yo creo en Dios. Ese otro rollo religioso. La gente, muchos se burlan de esas cosas. La inmoralidad ataca fuertemente a la iglesia. Las modas para vestir para la mujer son cada día más indecentes y más provocativas al sexo opuesto. Hermana, yo le voy a dar la marca de ropa que usted tiene que comprar el día de hoy en adelante. Se llama modestia. Y punto. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Si usted levanta sus manos y se le ve el ombligo, no good. Si usted se agacha y se le salen las bolas, tampoco. Primera de Pedro, capítulo 3, habla claramente cuál es el vestir de la mujer. Se lo voy a leer. Si usted no me cree, se lo voy a leer para que de esa manera usted dé cuenta cuál es el vestir que debe tener la mujer. O sea que el apóstol Pedro habla claramente sobre estas cosas. Dejé ir a Primera de Pedro, porque pensé que lo tenía aquí, pero no lo tenía. No lo tengo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, son las 9:09. Tengo 2 minutos para cerrar. Muy bien, vamos allí. Primera de Pedro 3. Recuerde que está antes de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3, habla el Señor habla bastante ahí. Verso 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Note cuál debe ser, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea que si el corazón de una persona, sea hombre o mujer, está bien, su exterior también estará bien, porque su enfoque es cuida lo interno, cuida su corazón. Así que tengamos eso en mente. Ahora, punto número 5. Jesús les anuncia su muerte y su resurrección. Lucas, ahora hablamos a Lucas 9, 21 y 22. Leamos Lucas 21 y 22 y ya vamos a ir casi cerrando esta mañana lo que dice aquí. 21 y 22. Pero les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí hay un punto que yo quisiera aclarar. Jesús en varias ocasiones ya: no le digas a nadie. Y en esta ocasión no le digan a nadie que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque su hora todavía le quedaban unos días, más unos meses posiblemente, para que él fuera. No quería aventajar
a los enemigos que vinieran sobre él. Pero comienza a decir lo que va a pasar con él. Y si vamos a la historia de Mateo, cuando Pedro escucha que el Señor le dice que iba a morir en la cruz, que le iban a golpear, Pedro dice: Señor, ven acá, necesitas consejería. Y le dice: jamás te suceda esto. ¿Qué le contestó el Señor? Apártate de mí, ¿quién? Satanás. No le estaba diciendo a Pedro que él era Satanás, pero que estaba siendo influenciado por Satanás. Note esto: primeramente recibió una revelación del Padre, unos instantes o no sé qué antes, pero ahora viene Satanás y empieza a usar a Pedro como piedra de tropiezo para que el Señor no haga lo que tenía que hacer de ir a la cruz. Por eso el Señor le está diciendo a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tú piensas en las cosas como los hombres, no las cosas como Dios quiere que acontezcan. Primero el elogio, y del elogio pasó a la reprensión. Pobre Pedro, no se las hallaba de ninguna manera, ¿no? La cruz era inevitable para Jesús, ya que los líderes religiosos lo querían ver sufrir, y no había otra manera de hacer sufrir a una persona que llevarla a la cruz. Los romanos habían aprendido muy bien el arte de castigar a los criminales, a los rebeldes, porque Jesús murió como un criminal, como un rebelde. Lo mataron de esa manera. Lo hacían, le encajaban los clavos en las partes donde era más doloroso, y los hacían sufrir con burlas, como miramos que le hacían a Jesús. Jesús dijo que las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia, y lo hemos visto a través de la historia. Pero mucha gente dice: ¿podrá la iglesia sobrevivir? Ya vino el primer ataque con el COVID-19. ¿Podrá la iglesia sobrevivir? Lea la última página de la escritura. Al final ganamos nosotros. Claro que va a resistir, pero debemos estar preparados nosotros. ¿Quién es Jesús realmente en nuestras vidas? Si viene otro ataque cibernético, como venga, debemos estar sólidamente firmes, parados en Jesucristo, que es nuestra roca. Que venga lo que venga, no nos haga mover de nuestro caminar con el Señor. Que no empecemos a dudar y a decir: ¿será verdad? ¿Será eso o no? Sino que nos mantengamos firmes, sólidos, parados sobre la roca que es Cristo. Por eso lo último que quiero compartir es en el versículo 21 y 22 aquí. Jesús no solamente anuncia su muerte, sino que el versículo punto 6, Jesús sigue añadiendo más características al retrato de un verdadero discípulo de Cristo. Mira el versículo 23 de Lucas, lo que dice: y decía a todos. Ahora se abre a la multitud del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. 3 principios que debemos mirar rápidamente aquí para concluir. Principio número 1: debe de haber en nosotros una abnegación. La palabra abnegación es muy importante. Niégate a ti mismo, dice Jesús. Si deseas ser mi discípulo, tú debes negarte a ti mismo. Déjame explicarte un poquito más esto de negarte a ti mismo. Ser un verdadero discípulo de Jesús es repudiar el egoísmo natural y depravado y pecaminoso del ser humano. A mí no me diga que usted no es egoísta. Todos somos egoístas en ciertos momentos de nuestra vida. El egoísmo es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, debemos renunciar a toda dependencia y confianza en uno mismo y a la obra personal de salvación. Nadie tuvo más impresionantes credenciales que el apóstol San Pablo en este asunto de negarse a sí mismo. Si usted lee Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6 en especial en adelante, usted se encontrará que el apóstol Pablo empieza a decir todos sus logros humanos que él tenía. Era judío, era miembro del Sanedrín, era un fariseo. Había estudiado bajo uno de los grandes líderes de aquellos tiempos, Gamaliel. Era un hombre que lo había logrado todo humanamente hablando. Tenía un intelecto increíble el apóstol Pablo. Pero cuando él conoció a Cristo, dice: todos estos privilegios que tengo aquí, de ser judío, de ser fariseo, de tener mis diplomas, dice, es excremento comparado con el conocimiento del Hijo de Dios.
Él renunció a todo eso. Esto es basura, dice. Lo que vale para mí, dijo el apóstol Pablo, es conocer a Cristo. Es conocerlo más y más y más. Por eso en su madurez espiritual en Gálatas 2:20, Pablo se miró juntamente con Cristo crucificado. Y él dijo, ya no vive Pablo, sino es Cristo el que vive en Pablo. Y lo que vive Pablo, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó por él. Eso es negarnos a nosotros mismos. Renunciar a todas esas cosas. Principio número 2, hay que llevar la cruz cada día. Hoy día la cruz es una joya que colgamos en nuestro cuello. Muchas personas la colgamos ahí. Soy cristiano, una cruzota aquí de oro de 28 quilates, te costó tantos dólares y todo. Eso no era la cruz. La cruz en los días de Jesús era otra historia. Era símbolo de sufrimiento, de horror, de muerte. Así que al Jesús decir a todos deben llevar su cruz, no cada 8 días, sino cada día. Para muchas gentes la cruz es la suegra incontrolable. Esa vieja metiche, es mi cruz. O alguna enfermedad que tiene por tiempo. Ahí está esta cruz que traigo jalando todo el tiempo. O los hijos que se han ido de casa. Eso no es la cruz. La cruz, más que todo, Pablo nos dijo cómo era este asunto en Hechos 20, 22 al 24. Se lo voy a decir lo que digo a los pastores de Éfeso. Dijo, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo no sabía, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué haría usted? ¿Sabes que vas a ir a Los Ángeles, pero te esperan unos buenos chicotazos allá? Pues no, pues yo mejor no voy, me quedo aquí. Pero mira lo que dice Pablo enseguida. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No hay coronas sin cruz. La vida eterna es preciosa, que los verdaderos buscadores deben estar dispuestos a renunciar a todo y tomar su cruz cada día. Y el principio número 3, sígueme, obediencia. Sígueme significa un continuo patrón de obediencia a Dios y a su palabra. En el Sermón del Monte Jesús dio una advertencia muy seria en Mateo 7:21. Y escúchelo, porque esos versículos deben entrar en nuestro corazón y examinar nuestra vida. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? O también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo te digo? Obediencia. San Juan 14:21. El que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. Versículo 23 de San Juan 14, el que me ama y mi palabra guardará. San Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mí. Obediencia es lo que nos hace falta a nosotros. Por eso, para concluir en esta mañana, cierro con esta paradoja que el Señor habla o nos dice de el verdadero discípulo y el castigo del falso discípulo. Versos 24 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre de los santos ángeles. Jesús aprovecha cada oportunidad que enseña para tirar la red, para hacer el llamado. Porque esto que estamos leyendo es una clara invitación, es un llamado que Jesús dice a todos. Jesús dice, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve si te ganas la lotería con tantos millones que a veces se gana la gente? ¿De qué te sirve si ganas todo el mundo si al final tu alma va al infierno? La respuesta es de nada.
¿Qué es lo que el mundo nos ofrece, hermanos? Primera de Juan 2:15 al 17. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo son ¿qué? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es todo lo que hay en el mundo. Y el mundo y sus placeres, dice, no son de Dios. Mas el que permanece en la verdad o en Dios, ese permanece para siempre. Lucas 9:26 habla del castigo de los falsos apóstoles. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Avergonzarse significa en el contexto rechazar, despreciar o hallar a la persona inaceptable. Amigo, amiga que estás aquí o que me escuchas a través de los medios sociales, aquellas personas que rechacen a Jesucristo en esta vida descubrirán que Jesucristo la rechazará en la otra vida cuando lleguen a su presencia. Por eso yo te exhorto en el nombre de Jesús que no te suceda esto. Recuerda, el tiempo está cerca, está cercano, hay una gran urgencia y debemos nosotros estar preparados, porque ya sea que por muerte vayamos al Señor o por rapto el Señor nos lleve, estemos seguros de seguros que estaremos en su presencia. Pero quizás tú me preguntas, amigo, amiga, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué debo hacer yo para poder estar seguro, segura de que iré al cielo? Simple y sencillamente creer en el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, que dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Por eso la letra C indica creer que Dios te ama y que Él tiene un privilegio para ti, Él tiene una vida eterna para ti. Con la R necesitas reconocer que eres un pecador o una pecadora. La Biblia es muy clara en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Nadie puede llegar al cielo y decirle, dame mi lugar que me corresponde, porque te enviará al infierno. Tienes que entender la magnitud del amor de Dios, lo cual dijo Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. La siguiente tienes que entregar tus pecados a Dios. Romanos 10:9 y 10 dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, dice, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Y con la última R de creer, tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Pues Juan 1:11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos e hijas de Dios. Si tú lo haces el día de hoy, tú le estarás contestando como contestó Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él te pondrá aprobado. Eres ahora un hijo o una hija de Dios. ¿Te gustaría recibirlo el día de hoy? ¿Te gustaría hacerlo tu Señor y tu Salvador? El Cristo que siempre cumple sus promesas, el Hijo de Dios que vino y se humilló a lo sumo hasta ir a una cruz y morir por ti y por mí, miserables pecadores. No hay más que contestarle con amor y decirle, sí Señor, yo creo en ti. Así que si así lo quieres, ¿por qué no haces esta oración conmigo? Mi Padre Celestial, yo vengo ante ti en el nombre de Jesús y pido el día de hoy que me perdones, que me limpies, e invito a Jesucristo, el Hijo de Dios, a que sea mi Señor y mi Salvador, que entre en mi corazón y que me guíe con su palabra y me llene con su Santo Espíritu. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás en los medios sociales y has hecho esta oración conmigo, ¿por qué no nos llamas?
¿Por qué no tocas el enlace y dices, hey, yo hice la oración y con gusto te vamos a contestar? 9:30, 5 de la tarde, lunes a viernes. Deja un mensaje si no te contestamos, porque los teléfonos nos fallan muchas veces, pero deja el mensaje. Pero si estás dentro del santuario, si el día de hoy has contestado correctamente la pregunta, ¿quién soy yo?, te pregunta Jesús. Si el día de hoy tú le has contestado, recibiéndolo en tu corazón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Tú has hecho lo correcto. Entonces, si has dado esa respuesta el día de hoy, si levantas tu mano, queremos ayudarte, queremos darte una Biblia, queremos guiarte. Para eso hay un grupo de discipulado. Recuerda, la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles. El que está en Cristo, nueva criatura es y necesita ser discipulada. Y tenemos un grupo de hermanos y hermanas que se dedican a eso. Si tú recibiste a Cristo, hice la oración conmigo, si levantas tu mano, el pastor, yo hice la oración con usted, con gusto te vamos a ayudar. ¿Alguien la hizo? Todos somos creyentes. Aquí está una persona que te levantó su mano, y siempre levanta su mano nuestro hermanito. ¿Sabe? A veces personas como ellas motivan a otras a que levanten la mano. Porque a veces cuando vas con los niños inmediatamente levantan la mano, y el otro que está ahí agarrado de la silla, ya ve que alguien levanta, yo también la levanté, yo también le hice la oración. A veces no somos honestos, pero es bueno ser honestos con el Señor. Así que si todos somos creyentes, entonces vamos a cerrar con un canto más. Regreso para la bendición sacerdotal. Así que Dios le bendiga. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.